Hola hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Darwin Alfaro. En esta ocasión quiero hablarles de un pasaje acerca de la Biblia que se encuentra en Primera de Juan 2:19 y si me permiten leerlo dice de esta manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. En el texto anterior se muestra una respuesta esencial cuando una persona que no es cristiana nos pregunta o señala a otra persona que se decía cristiana. Y digo se decía porque jamás volvió, ¿verdad? Salió del cristianismo y jamás volvió. Estuvo con el cristiano, anduvo entre cristianos, anduvo en la iglesia, pero nunca fue cristiano. Entonces, es muy común que cuando una persona que asistía a la iglesia deja de asistir y pasa a estar en un lugar, o en un estado, mejor dicho, en un estado peor a antes de ser cristiano, naturalmente la gente de fuera, la gente lo va a señalar. ¿Y qué es lo que va a decir la gente de fuera? Pues eso le enseñan en la iglesia, solo para eso va a la iglesia, y muchas cosas parecidas a esto, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que cuando una persona que no es cristiana señala a una persona que se decía cristiana, tenemos que entenderlos. Es lo que simplemente se ve. Ahora, ellos en su ignorancia señalan al que se decía cristiano, pero esto ya pasa a ser un problema mayor, porque no solo señalan al que se decía cristiano, sino señalan a toda la iglesia. Y es ahí el problema. Entonces, ¿por qué señalan a toda la iglesia? Porque en su ignorancia ellos dicen, nada más a eso iba a la iglesia, para ser peor que antes. Eso le enseñan en la iglesia. Si este es así, imagínate el pastor. Oye, si este es así, imagínate el predicador. Oye, ¿qué te enseñan en la iglesia? Si ve, ahorita eres peor que antes. Entonces ellos lo hacen en su ignorancia, la gente impía, la gente fuera de la iglesia. Pero la gente que estamos dentro de la iglesia, que formamos la iglesia de Cristo, tenemos que entender, ¿sí? Y como es un tema muy común, el Señor nos lo dejó en su palabra. Él se adelantó absolutamente a todas las dudas y problemas que pudiéramos llegar a presentar como cristianos. Entonces Él se adelanta y nos deja este texto, que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, dice, salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Hay otro texto donde dice que la cizaña y el trigo crecerán juntas, ¿sí? Entonces no hay tal cosa que haya una iglesia, como muchos dicen, no, es que mi iglesia es la perfecta. No es cierto. No hay ni una iglesia en la que no haya una cizaña o muchas cizañas, ¿sí? Siempre va a haber cizaña dentro de la iglesia. Siempre va a haber el que hable mal del otro y el que hable mal de aquel y el que hable, ya sea de cómo viste, de cómo actúa, de lo que dice, de lo que hizo, de cualquier cosa. Siempre va a haber cizaña dentro de la iglesia. Inclusive los puestos más altos dentro de la iglesia pueden ser la cizaña. Y si llegase a ser el pastor, la iglesia se derrumba. Entonces esa iglesia no perseveró, no funcionó. Hay muchas iglesias que han desaparecido y es por eso, porque no eran de nosotros. El otro día me decía un hermano, oiga hermano, dice, es que hay una secta ahorita que es muy famosa y que hasta se tatúan el 666. Dice, pero ¿cómo es posible que los pentecostales, los de Vida Nueva para el Mundo, los de iglesias que realmente son cristianas, ¿sí? La presbiteriana, las Hermanos en Jesús y otras denominaciones que son realmente cristianas, hayan caído en esa secta? Digo, hermanos, ellos estuvieron expuestos a la verdad, pero no creyeron la verdad, entonces ahora son víctimas de la mentira. No le creyeron a Jesús, ahora le creyeron a otro hombre que se dice ser Jesús. Entonces ellos cayeron en esa mentira porque no eran de nosotros, ¿sí? Porque si hubiesen sido de nosotros, lo dice el Señor, hubiesen permanecido con nosotros.
pero ellos están ahora en otra secta, en una secta, ¿sí? Ya no forman parte de la iglesia de Jesucristo, porque nunca fueron parte de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Hay un predicador que me gusta mucho, y voy a poner el mismo ejemplo que él puso una vez, y ese ejemplo me llegó, y me gusta compartirlo. Dice de esta manera: Judas anduvo con Jesús, fue hasta el tesorero, comió con Jesús, abrazó y besó a Jesús, ¿sí? Pero él nunca fue salvo, porque él nunca tuvo a Jesús en su corazón. Anduvo con él, pero no era de él, ¿sí? La otra parte del ejemplo es Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿sí? Pero lloró amargamente porque se arrepintió de haber negado al Señor. ¿Por qué? Porque aunque él cayó y él negó al Señor 3 veces, ¿sí? Lloró amargamente porque se arrepintió, porque Jesús estaba en su corazón. Esa es una gran diferencia. Así pasa con estas personas en la iglesia. Muchos se dicen ser cristianos y tienen años siendo cristianos. Óyeme, pero ya caíste, te apartaste de la iglesia, pero ya tienes 2, 3 años y no has vuelto a la iglesia. No eras de nosotros, no eras cristiano realmente, ¿sí? En lo personal, yo en un momento anduve alejado del evangelio, porque cuando yo me entregué a Jesucristo era yo muy joven, era un niño y no tenía madurez. Cuando el enemigo vino, me atacó y me derrumbó. Pero aún estando fuera de los caminos de Dios, de las cosas de Dios, ¿sí? Cada vez que yo hacía algo malo, me redarguía el corazón. Y Dios me hablaba y me decía: hijo, te estoy esperando en el mismo lugar donde me dejaste. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y hoy le agradezco a mi Padre por haber escuchado su voz y estar de nuevo en los caminos de Él. Estar de nuevo sirviendo a mi Señor. Entonces, esto es lo que pasa con muchos. Las personas de afuera no entienden, ¿sí? Y este ejemplo Dios nos los deja para explicárselos, siempre y cuando la circunstancia los dé y que la persona incrédula preste su oído para que tú puedas explicarle, si tienes las bases para explicárselo, obviamente, puedes explicarle por qué hay personas que van a la iglesia y se comportan así, porque hay unas que no se comportan mal solo cuando caen, sino estando y yendo a la iglesia. Y eso se llama hipocresía, son personas hipócritas, que vamos a la iglesia, pero fuera de la iglesia somos otra cosa. Llegan y con su familia solo la abrazan y la besan en la iglesia para que todos los vean, pero dentro de su casa, a puertas cerradas, son otra cosa. Entonces, de esta manera, hermanos, tenemos que darnos cuenta, ¿sí?, que dentro de la iglesia siempre va a haber cizaña y cizaña. No hay tal iglesia perfecta. La iglesia perfecta por la que Cristo viene no es una sola iglesia, sino de todas las iglesias que hay en el mundo, Él va a levantar, ¿sí?, a las personas adecuadas de cada iglesia. Y esa va a ser su iglesia sin mancha, su iglesia sin arruga. No quiere decir que exista una iglesia donde todos son querubines. ¿Me explico? Entonces, hermanos, esto es a lo que voy, ¿sí? Que tú, como cristiano, tienes más responsabilidad que el de afuera. El de afuera va a juzgar en su ignorancia, ¿sí? Porque todos traemos eso de juzgar. Somos por naturaleza, ¿sí?, señaladores por naturaleza. Entonces, antes de que tú juzgues, fíjate bien por no caer tú, y que si llegas a caer te levantes y no quedarte tirado. Y si tienes la oportunidad de ponerle el hombro a un hermano cristiano que se levante, hazlo. Pero primero ve tu propio camino. Ese es el consejo que te doy, ¿sí? Espero que les haya servido y que este video sea de su agrado. Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es Darwin Alfaro, y si Dios lo permite y nos presta más vida, estaremos subiendo más videos como este para aclarar distintos puntos. Dios les bendiga, hermanos, y guarden su palabra del Señor. Medítenla de día y de noche. Dios les bendiga y nos vemos pronto, si Dios lo permite.